Saludos metroideros. Decidí despedir el año con un nuevo video que quería hacer desde hace un rato, pero por ancas o ranas no había sido posible. Afortunadamente tuve la oportunidad estos días y no voy a desaprovecharla. Verás, pasa que no todo lo que vemos en los juegos de Metroid son ideas originales de parte de los creativos encargados en su desarrollo, sino que son ideas vistas en medios externos a los juegos, desde cómics, pasando por mangas y hasta en juegos ajenos a Metroid, aunque relacionados estrechamente con la franquicia como es la serie Super Smash Bros. Algunas de estas obras introdujeron ciertos elementos que, de una forma u otra, terminaron siendo plasmados en los diversos juegos de Metroid. No son pocos elementos precisamente, pero tampoco son demasiados, así que siéntate con tranquilidad y comodidad solo por un rato, porque analizaremos obra por obra. Comenzamos este recorrido hablando de técnicas de victoria para Metroid. Se trata de una guía de Nestroid ilustrada al estilo manga que salió en exclusiva para Japón. Es un manga cómico y conocido por ser el manga que representa esta misma escena que te estoy mostrando, el cual ha llegado a ser un meme en la comunidad de Metroid. ¿Qué ideas tuvo este manga que luego aparecieron en los juegos? Bueno, para empezar, en este manga existe una bitácora de datos que Samus utiliza para aprender sobre la fauna autóctona de Zebes, algo que apareció en los juegos por primera vez luego de casi 16 años, cuando Metroid Prime se lanzó al mercado. No solo es Metroid Prime, sino toda la serie homónima donde Samus es protagonista, pues una de las mecánicas centrales es la de escanear objetos y criaturas que pueden registrarse en la bitácora, lo cual es necesario para desbloquear cosas de los juegos. Bueno, pues el manga de Nestroid fue pionero en incluir semejante elemento. Otra cosa que debutó en este mismo manga fue la primera representación de la nave de Samus, siendo en este caso una nave alargada similar a un avión de combate real, y nombrada como Cosmo Liner. Pues bien, en Metroid 2 debutó de manera oficial la nave de Samus original, la cual ha aparecido en múltiples juegos, sobre todo en aquellos pertenecientes a la serie en 2D. La siguiente obra en la lista es Zebes Invasion Order, un libro de juegos al estilo Dungeons & Dragons que recrea los eventos del primer juego, y para avanzar en ellos debes tirar dados y luego tomar decisiones. Hablé de esta obra en el video de las 31 curiosidades de Metroid Zero Mission, y si viste ese video, entonces sabes muy bien lo que voy a explicar a continuación. Zebes Invasion Order tiene un postgame que consiste en la captura de Samus por parte de los piratas espaciales, luego de que ella fuera abducida al interior de una nave nodriza enemiga de donde debe escapar. En esta historia, ella puede enfrentar a un último jefe que se trata, en realidad, del jefe de los piratas, siendo este un humano, y después la cazarrecompensas debe escapar para luego destruir la nave con un misil. Toda esta subtrama es bastante similar al postgame de Metroid Zero Mission, juego donde Samus se ve forzada a infiltrarse en una nave nodriza de los piratas, para luego eliminar a un último jefe que, en este caso, se trata de una imagen robótica de Ridley, y al final, esta misma nave termina explotando en 1000 pedazos, pero a raíz de un sistema de autodestrucción y no por acción directa de Samus. Otro elemento originado de esta obra se trata de un Metroide anormalmente grande que acosa a Samus constantemente durante toda la aventura, y que resulta ser indestructible independientemente del final obtenido, aunque en ambos casos el Metroide mutado no deja en paz a Samus. En los juegos, vimos por primera vez a un Metroide gigante en Super Metroid, siendo la última cría de SR-388 que termina sacrificándose por nosotros para darnos el poder con el que podemos destruir a Mother Brain. Por otra parte, en Metroid Prime vimos a un Metroide, también mutado de manera normal, sobreviviendo a la batalla final con Samus y tomando una forma humanoide similar a la de la propia cazarrecompensas, dando forma así a Samus Oscura. Vámonos ahora al otro lado del mundo. Valiant Comics publicó entre los años 1990 y 1991 una serie de cómics llamados Nintendo Comic System, en los cuales llegó a haber historias basadas en Metroid. Aquí pudimos ver a Samus por primera vez como una mujer rubia, siendo el tono de cabello oficial de Samus en todos los juegos donde se llega a ver su rostro. La excepción a la regla fue Nestroid, en donde su cabello tiene distintos colores dependiendo de las circunstancias, y en Metroid 2 porque es un juego en blanco y negro.
Los cómics de esta serie también fueron los primeros en mostrar que Samus trabajó para un cuerpo de seguridad de la Federación Galáctica, siendo en este caso la policía de la Federación, algo que más tarde se volvió a ver en el manga del año 2003. Sin embargo, en los juegos, esto se reveló por primera vez en Metroid Other M, aunque la diferencia aquí es que Samus prestó servicio en el ejército y no en la policía como cuentan los otros medios, y eso es algo que se ha mantenido desde entonces. Coincidentemente, en estos cómics se ve a Samus vestir un mono de color azul, bastante similar al traje Zero que debutó en Zero Mission, y una pistola de rayos que Samus también posee en Zero Mission, tratándose de un arma no letal diseñada para paralizar a los oponentes. Además, existió una serie animada llamada Captain N de Game Master, al igual que una serie de cómics con el mismo nombre. En uno de estos cómics, la nave de Samus recibe el nombre de Hunter 4. Pues bien, el nombre Hunter vuelve a reaparecer en la serie Metroid Prime, siendo la clase con la que se identifica a todas las naves de Samus que aparecen en estos juegos. ¿Te has preguntado de dónde viene la historia de origen de Samus? ¿Te has preguntado de dónde vienen los personajes Anciano Ave y Boss Gris? Bueno, nada de eso los inventó el manga de 2003, pues son elementos aparecidos casi una década antes en dos medios distintos, una guía japonesa de Super Metroid y un cómic norteamericano basado en el mismo juego, con ambas obras teniendo en común que poseen ilustraciones dibujadas por Benimaru Ito. En esta historia de origen, se reveló por primera vez el nombre de la colonia natal de Samus, K2L, y se mostró por primera vez a Anciano Ave con la compañía de un segundo chozo no identificado, pero que el manga de 2003 le dio posteriormente el nombre de Boss Gris. Asimismo, se cuenta que estos chozos rescataron a Samus cuando su colonia fue destruida, y que luego la llevaron a Zebes para darle un traje de combate modificado y entrenarla como guerrera. Todos estos elementos han aparecido en algunos juegos, llegando a tener pequeños cambios. Por ejemplo, en Metroid Dread se nos reveló que los Chozo, si bien entrenaron a Samus como una guerrera, lo hicieron con fines malévolos que al final no se concretaron. Del mismo modo, ni Anciano Ave ni Boss Gris se identifican con estos nombres en los juegos, siendo Boss Gris un personaje mucho menos importante en ellos, al punto de parecer un simple asistente o acompañante de Anciano Ave, ya que suele aparecer acompañando constantemente a aquel chozo de avanzada edad. Dejemos de lado por un momento las obras ilustradas para hablar de otros juegos. Super Smash Bros. Es una franquicia que le resultó beneficiosa a Samus, pues gracias a estos juegos de peleas es que nuestra cazarrecompensas se volvió más conocida, y no lo digo yo, sino la propia gente de Nintendo. En estos juegos, Samus es capaz de golpear con sus puños, sus patadas y con su cañón de brazo. También puede dar saltos dobles, colgarse en cornisas o trepar escaleras. Los ataques físicos con patadas se vieron en los juegos de Metroid por primera vez con Metroid Other M, en momentos cuando Samus es sujetada por ciertos enemigos. Los golpes con el cañón debutaron en Metroid Samus Returns mediante la mecánica del contragolpe, y siguió siendo una técnica presente en Metroid Dread, mientras que con los puños, haciendo memoria, solo recuerdo haber visto a Samus dando un puñetazo en los juegos de Metroid, y es en Metroid Prime 4 Beyond, justo después de que ella y Silux caen en un agujero espacio-temporal, que es donde toma lugar la segunda fase del combate final contra este cazarrecompensas. En Metroid Fusion, por otro lado, Samus se colgó por primera vez en las cornisas, y también fue el primer y único juego donde la hemos visto trepar escaleras. Finalmente, Metroid Prime introdujo los saltos dobles con la inclusión de las botas de salto espacial, una mejora recurrente en la serie Metroid Prime, concretamente en los juegos numerados. Volviendo con los mangas, ahora toca hablar del manga que mucha gente piensa que encaja en el canon de los juegos, lo cual es erróneo, y eso lo explico en un video que ya hice en el pasado año 2024. Si no lo has visto, te invito a verlo, disculpándome de antemano por la calidad inferior de audio de aquel entonces. Sin embargo, a pesar de no ser una obra canónica, algunos elementos de ella sí llegaron a ser oficializados en los juegos de Metroid. Lo primero y más importante es ese miedo intenso de Samus hacia Ridley, el cual se vio con lujo de detalles en una escena de Metroid Other M,
y que ha sido considerado por algunos aficionados como uno de los momentos más infames, no solo del juego, sino de la franquicia entera. Otro elemento rescatado del manga es el diseño del Consejo de la Federación Galáctica, consistiendo en una gran cámara ubicada a una altura considerable, en donde se reúnen las figuras del poder ejecutivo y legislativo de la Federación. Este diseño se vio por primera vez en los juegos con el estreno de Metroid Samus Returns durante el prólogo del juego. Este mismo prólogo también muestra por primera vez el diseño de la nave de la Federación que descubrió a los Metroides en SR-388, tomando como base el diseño visto en el manga en uno de sus capítulos, siendo el diseño del manga más simple en cuanto a detalles visuales. En penúltimo lugar, toca hablar de otro manga, Samus y Joy. Lo creas o no, este manga que tiene como protagonistas a Samus y a un niño que es su compañero, tiene un par de elementos que luego vimos en los juegos. El primero de ellos es la seña del pulgar abajo que Samus le hace a Adam cuando éste le pregunta ¿alguna objeción, señorita? Justamente esta misma seña, junto a aquella frase salvo por la palabra señorita, las hace al mismo tiempo cuando está a punto de derrotar a uno de los villanos del manga llamado D'Angelo, quien imitó el aspecto de Samus mediante una réplica de la armadura de combate Chozo. El manga también fue el primero en explicar que la armadura de Samus puede autorregenerarse si una o varias piezas de la misma son amputadas, cosa que ocurre con su cañón de brazo cuando enfrenta al cazarrecompensas Segando. Bueno, esta capacidad de autorregeneración nunca se abordó en los juegos sino hasta el año 2021, durante los meses que se promocionó el juego Metroid Dread. En la página oficial del juego, en uno de los informes, se explica el motivo por el que Samus posee una armadura blanquiazul con mayor presencia de piezas metálicas. Por esa capacidad de autorregeneración, algo que nunca antes se había explicado, salvo por el manga de Samus y Joy. Ya para finalizar, tenemos la idea más trágica de todas y que, presuntamente, provino de un manga. Si ya jugaste Metroid Prime 4, entonces ubicas a los compañeros de Samus, esos soldados de la FG y un androide que hay que rescatar en distintas circunstancias. Sin contar al androide, hay 4 soldados en total, un ingeniero, un líder, un soldado masculino de menor rango y un soldado femenino. Bueno, pues pasa que esta no es la primera vez que vemos a un cuarteto muy similar. En el manga de Metroid Prime 2 Echoes, titulado como Episodio de Éter, existen 4 compañeros de equipo que, atención, pertenecen a la milicia de la Federación. Uno de ellos es el líder del grupo, otro es un mecánico, también hay una chica y un soldado de menor rango al líder. No serán iguales en personalidades, pero es mucha coincidencia que compartan roles similares. Y para rematarla, ambos grupos de soldados supervivientes tienen un fatídico destino, con los del manga muriendo al tratar de resistir los embates de los ING y los de Prime 4 sacrificándose deteniendo el avance de Silux para que Samus pudiera escapar de Viuros. Es curioso cuanto menos. Tú, el que está viendo esto, saca tus propias conclusiones. Si te ha gustado el video, no olvides darle pulgar arriba y suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Y si quieres apoyar de otras maneras, de forma completamente voluntaria, entonces échale un ojo a la caja de descripción de este video. Soy Aurora313, nos vemos en el siguiente video.